Muy buenas noches, amados hermanos. Que el Señor les bendiga, les guarde. Que el Señor ahí haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Les amamos, les bendecimos. Gracias por darnos nuevamente la oportunidad de entrar hasta la intimidad de sus hogares. Y de esta manera pues estar en contacto, podernos saludar, poder platicar un poquito acerca de la palabra de Dios. Y pues ahora Dios nos ha dado la orden de impartir la bendecida Santa Cena, esa ordenanza preciosa que nuestro Señor Jesucristo dejó a su iglesia. Y esto tiene una riqueza grande para nosotros. Y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a ir platicando acerca un poco de lo que Dios nos ha mostrado acerca de esta verdad, de esta realidad. Entonces queremos pues iniciar, ¿verdad? Orando. ¿Quieres saludar? Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Para nosotros es un verdadero privilegio entrar nuevamente a sus hogares, como bien lo decía mi esposo, y poder abordar pues esto que el Señor ha colocado dentro de nuestro corazón y que anhelamos con todo nuestro ser que enriquezca cada una de sus vidas. Amén. Vamos a orar. Amén. Padre de la gloria, te damos infinitamente gracias, Señor, por la oportunidad que nos das una vez más de poder hacer uso de estos medios, Señor, de la internet, de las redes sociales, para podernos comunicar con tu pueblo, para poder, Señor, impartir pues tu palabra, para poder llevar este maná a los hogares de tus hijos, Señor. Gracias porque en todo tiempo tú nos provees, nos das, Señor, de tu sustento. Gracias por este resguardo que estás dando a las familias, Señor, en las cuales podemos reunirnos y poder platicar de tu palabra. Gracias, Señor. Yo sé que tú estás en medio de cada uno de los hogares de nuestros hermanos, amigos que nos están viendo, Señor, en esta hora. Gracias, Señor, por tu presencia. Sometemos nuestra mente, todo nuestro ser, Señor, a tu autoridad para que nuestra vida sea, Señor, utilizada por ti y poder llevar tu palabra, Señor, hasta todos los rincones donde tú nos permitas entrar, Señor, alrededor del mundo, Padre. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Mis hermanos, queremos platicar con ustedes respecto a varios puntos que podemos encontrar nosotros en la carta escrita a los Efesios. Pablo escribe esta epístola, esta carta. Sin embargo, según los diccionarios bíblicos, se cree que el que tuvo el privilegio de pastorear esta iglesia en sí fue el apóstol Juan. Tiempo después, él es enviado a la isla de Patmos y le es revelado el Apocalipsis. Sin embargo, en Apocalipsis 1:11 nosotros encontramos que el Señor le da una orden a Juan, le da la revelación, pero la orden que le entrega es que escriba a las iglesias, y una de esas iglesias específicamente le dice el Señor: escribe a la iglesia que está en Efeso. Cuando nosotros nos vamos a el libro de Apocalipsis y contemplamos en el capítulo 2 cuáles son las cosas que Dios le manda a decir a esta iglesia, a la que está en Efeso específicamente, encontramos que es una iglesia que perdió su primer amor. Es una iglesia que tiene cosas buenas, es una iglesia donde no soporta doctrina nicolaíta, donde prueba a los apóstoles y aquellos que son verdaderos y los que no. Pero es importante que nosotros acerquemos la lupa a la epístola de Efesios en sí, para que podamos nosotros escudriñar lo que antes fue, porque en Apocalipsis nosotros encontramos la iglesia que ya la están reprendiendo, que ya le están llamando la atención, pero tenemos que ubicarnos también en la iglesia que fue esta iglesia de Efeso al principio. Y nosotros encontramos en los primeros capítulos que Pablo se dirige a ellos y los exhorta, los anima,
habla bien de esta iglesia y les empieza a hablar acerca de la predestinación, les empieza a hablar de la gracia salvadora de Dios. Pero yo quiero que vayamos a la palabra, y es en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, verso número 20. Efesios 2:20 dice la palabra: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo piedra angular. Él es Pablo quien les está escribiendo a esta iglesia. Dice: en quien todo el edificio bien ajustado, dice esta versión, que es la versión de las Américas, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y es acá donde queremos esta noche enfatizar. Nosotros nos encontramos con diferentes versiones acerca de este texto de Efesios capítulo 2, verso 21. Y encontramos diferentes palabras con las cuales el Señor quiere darnos a conocer diferentes ángulos. Acá en el verso 21, dice: un edificio bien ajustado. Nosotros sabemos que somos templo y morada del Espíritu Santo. En toda la palabra se nos habla que somos Bayit, que somos casa de Dios, templo de Dios. Sin embargo, me llama la atención que dice que ese templo debe estar bien ajustado. Y hay versiones que nos amplían este panorama. Por ejemplo, podemos encontrar la versión del Oso, que dice: en la cual todo edificio que se edifica, fíjese, que se edifica, crece para templo del Señor. Todo edificio que se edifica. Nosotros entendemos que la que edifica es la mujer virtuosa, la mujer sabia, según Proverbios capítulo 14, verso 1, nos dice que la mujer sabia edifica, mas la necia destruye. Una iglesia sabia es aquella que va a edificar un edificio bien construido, bien hecho. La Biblia al día nos dice: en él todo el edificio bien armado, dice, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Usted sabe que cuando nosotros venimos a Cristo, traemos un alma mal educada, traemos un alma mal informada, un alma mal acostumbrada, mal ministrada. Y cuando llegamos al Señor, empieza la labor del Espíritu Santo para que nosotros vayamos creciendo y vayamos deponiendo algunas cosas que no van a traer bendición a nuestra vida y que van a evitar nuestro crecimiento. Pero este edificio debe armarse bien, debe edificarse bien, debe haber un verdadero fundamento. Y cuando la Biblia nos dice en el verso anterior, nos dice que el fundamento debe ser los apóstoles y profetas, nos está hablando de que nuestro fundamento hemos entendido que es entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero también nos habla de que nuestro fundamento debe ser la doctrina y la revelación. Si nosotros tenemos doctrina sin revelación, nos podemos desviar. De igual manera, si nosotros alcanzamos tener revelación sin estar fundamentados en una base doctrinal, podemos llegar a perdernos. Mucha iglesia ha cometido este error de no dejarse establecer, fundamentar bajo estos dos cimientos poderosos, que es la doctrina y la revelación. Mucha gente se deja guiar por muchos sueños, ¿verdad? Por muchas visiones, sin tener la base doctrinal. Y por el contrario, vemos iglesia donde se llena de doctrina, pero no alcanza a vivir esa doctrina porque no alcanza a tener el otro fundamento, que es la revelación. Usted sabe que la palabra es lumbrera en nuestro camino. Dice la Biblia que es lámpara a nuestros pies, y sería la palabra escrita. Lumbrera a nuestro camino sería la palabra revelada, esa palabra que nos va a venir a producir un cambio, una vivencia, una experiencia en Dios. Si nosotros seguimos contemplando algunas versiones, la versión Jerusalén 1975 dice: en quien toda edificación bien trabada, dice, se eleva. Y esta versión me gustó: se eleva, dice, porque cuando nosotros encontramos en el libro de Cantares capítulo 3 verso 8, dice: ¿quién es esta que sube, que se eleva? Pero encontramos que es una. No dice quiénes son estos, ¿verdad? Quienes vienen por separado,
sino ¿quién es esta? Una. O sea, una unidad, una edificación bien amalgamada, bien trabada, bien edificada, bien ajustada, que se dejó ministrar por el Señor. No sé si tú tienes alguna otra versión. Sí, cuando menciona la palabra de un edificio bien ajustado, tú decías amalgamado, también hay una versión que dice ensamblado. Amén, en la hispanoamericana. Amén. Entonces vemos cómo todas las piezas que van a conformar esa construcción, ese edificio, tienen que ser perfectamente moldeadas para que en un momento se ensamblen, se ajusten, sean amalgamados, ¿verdad? Sean unidos. Cuando hablamos de ensamble en términos musicales, hablamos, por ejemplo, que los músicos van a estar ensayando, ¿verdad? Por separado, la parte musical que les toca ejecutar. Pero llega un momento en que va a haber un ensamble, ¿verdad? De todos los instrumentos, y de esa manera va a producirse pues la obra musical. Pero aquí nos está hablando de un edificio. Lo que me llama la atención también es que dice un edificio que va creciendo. O sea, es un templo vivo, un edificio vivo que va creciendo de aumento en aumento. Entonces a eso estamos llamados, ¿verdad? A hacer esas piezas que se están dejando ser moldeadas por el Señor para ir encajando una con otra, para ir amalgamándonos, ¿verdad? Unos con otros, hasta hacer una construcción sólida, perfecta, bajo el fundamento de la palabra, ¿verdad? De los apóstoles, los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Esa base. Yo veía acá en la Biblia del Siglo de Oro, esta versión dice, en él todo el edificio bien coordinado. ¿Verdad? Este es otro elemento, otra manera de verlo, ¿verdad? Coordinación en el Señor. Y es que la iglesia de Cristo nos hace falta mucho, ¿verdad? Para estar en unidad. Y es lo que nos dice Efesios 4:12, ¿verdad? Que hasta que todos lleguemos a la perfección, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, ¿verdad? Y hasta ese momento vamos a alcanzar la talla de un hombre maduro, nos dice la palabra, ¿verdad? Pero es un poco difícil porque pues dentro del cuerpo de Cristo muchas veces no se alcanza a llegar a la perfección de la unidad, ¿verdad? Y no estamos hablando de diferentes misiones porque se entiende, ¿verdad? Que es muy difícil muchas veces llegar a un compendio doctrinal donde todos estemos de acuerdo. Pero dentro de la casa, dentro de la iglesia donde tú te congregas, donde tú sirves, donde tú adoras, muchas veces falta coordinación, falta ese ensamble, falta esa unidad. Y es algo que nos dice el libro de los Salmos, ¿verdad? El capítulo 133, que es agradable que todos los hermanos habiten juntos en armonía. Que es un buen óleo, es algo agradable, es algo que se respira bueno, ¿verdad? Que se percibe agradable. Sin embargo, nosotros debemos ser como iglesia de Cristo trabajados hasta poder dar la talla y poder formar este edificio, porque nos emociona ser parte de la iglesia de Cristo, nos emociona ser parte del reino de los cielos, cuando nos dicen templo del Espíritu Santo, casa de Dios, cuando nos dicen edificio de Dios, nos sentimos halagados, pero necesitamos estar amalgamados. Eso es en cuanto al ambiente externo. Ahora, nosotros somos edificio de Dios y nosotros tenemos que estar bien reestructurados por dentro, coordinados por dentro. Nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu deben estar coordinados para poder crecer nosotros como un edificio, individualmente hablando. Algo muy importante es que es necesaria e importante todas las piezas. Es como un rompecabezas que haciendo falta una, las demás no van encajando. En este tiempo, muchos hermanos están pues anhelando, ¿verdad? Aquellos tiempos cuando se reunían con su hermano y juntos podíamos estar en unidad, en una misma fe,
pues adorando al Señor. Muchos pensarán, ¿cómo me hace falta aquel hermano que teníamos ciertas diferencias, pero más sin embargo es hijo de Dios, ¿verdad? Y el Señor nos está llevando a esa etapa que como edificio tenemos que ser perfeccionados como piezas de Dios en Él para ser nuevamente unificados. Entonces este tiempo es un tiempo hermoso, hermano, para poder reflexionar y orar por nuestros hermanos, ¿verdad? Bendecirlos. Y acá en una de las versiones dice en la traducción del lenguaje actual, Él es quien mantiene firme todo el edificio y quien lo hace crecer nuevamente, un edificio vivo, ¿verdad? Que lo hace crecer para que llegue a formar un templo dedicado al Señor. O sea, de edificio pasa a categoría de templo, ¿verdad? Entonces este es un tiempo en el que el Señor nos está puliendo, ¿verdad? Perfeccionando para que podamos en unidad ser un templo para el Señor. Amén. En el diccionario nosotros encontramos esta definición acerca de la palabra edificio. La definición dice construcción hecha de ladrillos o cualquier otro material, pero esto me impresionó, destinado para servir de vivienda. ¿Verdad? Destinado para servir de vivienda. Nosotros estamos destinados, predestinados para servir de casa, para el Señor, para el Espíritu Santo, para ser templo, morada de su Espíritu y para poder estar bien ajustado. La versión Kadosh dice el edificio completo crece, completo. Habla de una unidad, algo completo, algo que esté íntegro, entero. Amado hermano, nosotros no vamos a poder presentarnos si estamos incompletos delante del Señor. Tenemos que dar la talla, tenemos que dar la medida, la estatura. Nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu deben ser hallados irreprensibles delante del Señor, completos. El proceso de edificación es un proceso que lleva tiempo y que muchas veces duele, porque no es fácil rendir las áreas a las cuales uno está tan acostumbrado a vivir con ellas, ¿verdad? Ya cuando uno ya conoció al Señor grande, pues ya nuestra alma viene tan acostumbrada a hacer las cosas y las siente tan normales, y muchas veces son cosas que no están haciendo que nuestro edificio, que nuestro templo esté siendo preparado, que esté siendo completo. Amén. ¿Qué cosas son las que usted quiere edificar dentro de usted, amado hermano? Yo quiero que vayamos por favor a Romanos capítulo 14 y verso número 19. Vamos a ver acá algún aspecto. Romanos 14, 19. Dice, amén. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Amén. Fíjese que algo bien interesante es que hablando de la unidad, ¿verdad? Y de la edificación, nosotros no podemos pretender ser edificados solamente nosotros, sino que acá habla de la edificación mutua. Y aquí vamos a tocar un poquito acerca de los dones. En la carta a los Corintios se nos habla respecto de que si alguien habla en lenguas, si alguien tiene algún don, que lo use, pero que lo use para edificación de la iglesia, no para competir. Por ejemplo, ¿verdad? Alguien podría utilizar su don, pero no para una edificación mutua. Y entonces no estaríamos siendo bien edificados todos. ¿Para qué el Señor nos da palabra? Para edificación. Pero no es para edificación solamente nuestra, sino para edificación mutua, para edificación de los que están con nosotros, de los que cubrimos, de los que están en casa. Ayer nos llenaba de gozo, ¿verdad? Un hermanito nos compartía que tenía una duda en la palabra y que estaba compartiendo con sus hijos. Ese es el llamado. Ese es el propósito.
por el cual el Señor nos tiene en este momento en nuestras casas, ¿verdad? El poder ministrar, el poder enseñar, el poder edificar mutuamente. Por ejemplo, ¿verdad? Nosotros hemos encontrado parejas de matrimonios donde ella crece y él no, o él crece y ella no, y no se edifican mutuamente. O sea, no hay un compartimiento de palabras. Mira lo que el Señor me reveló, mira lo que Dios me dio, mira, será que compartir, ¿verdad? Compartir la palabra para edificación mutua. Amén. Sí, amén. Algo que es muy importante, la edificación es importante en la congregación, pero Dios está muy interesado en que la edificación se comience en casa. La Biblia nos describe que cuando Dios decidió inundar la tierra por causa de todo el pecado que había visto en la humanidad, pues, en ese tiempo, dice la palabra de Dios que metió a Noé, a sus hijos, a la esposa, a los hijos y a sus esposas. O sea, el núcleo familiar lo resguardó, lo metió al arca. Entonces, este es el tiempo en donde las restauraciones, la reconciliación que Dios está haciendo, la edificación de la cual se está hablando, ¿verdad? Va a comenzar en tu casa, con los tuyos, con tus hijos. Ayer platicábamos con un hermanito que lo amamos mucho y nos decía: pastor, yo estoy dando discipulado con mis hijos, ¿estará bien? Por supuesto, le decía, qué bendición, hermano. Sígales bendiciendo. Y hay unos hermanos que nos contaban que después de cuando se ministró Santa Cena el día domingo, ellos se quedaron aún en adoración, cantando al Señor. Hermano, eso es lo que el Señor nos está llevando a su iglesia en este tiempo. La edificación de los hogares. Lo que tú decías, que el esposo comparta con su amada, viceversa, ¿verdad? Con los hijos con los papás, de tener esa unificación, ¿verdad? De la fe que profesamos, porque a veces como ministros, pues nuestros hijos ven cosas en nosotros, ¿verdad? Pero nuestra intención es que ellos también compartan de este evangelio del cual nosotros predicamos, del cual nosotros nos gozamos en servirle al Señor, pero que ellos también, ¿verdad?, sean elevados a esa categoría como nuestros hijos. Entonces es muy importante. Hemos visto fotografías de familias. Dicen: pastor, aquí estoy danzando con mis hijos. Me gocé tanto ver a una hermana danzando y sus hijos con ella. Y hermanos, Dios está en esta situación, está en control de lo que estamos viviendo. Amén. Amén. Yo quiero que vayamos al libro de Miqueas, capítulo 7, verso 11. Y acá en el libro del profeta menor Miqueas se nos habla acerca de una promesa que Dios da para el tiempo venidero. Es decir, este tiempo que nosotros vivimos ahora, ¿verdad? El tiempo que nos tocó, este tiempo glorioso que nos tocó vivir. Dice acá la palabra en Miqueas 7:11: viene el día. O sea, esto lo vio Miqueas, pero el día es hoy, ¿verdad? Para nosotros el día es hoy. Dice: viene el día para la edificación de tus muros. Dice: aquel día se extenderán tus límites. Esta es una promesa de restauración y de edificación para nosotros. La Biblia nos dice que aquel que empezó la buena obra en nosotros va a ser fiel en terminarla. Y muchas veces nos frustramos porque vemos el poco avance a nuestro criterio que hemos obtenido en el Señor. Sin embargo, esto también le pasó a Pablo, ¿verdad? Él decía: yo lo que no quiero, eso hago. O sea, él veía su avance un poco como estancado, si lo queremos ver así. Pero la obra del Señor estaba, la edificación del Señor estaba y estaba siendo trabajada. Y hay tiempos en los cuales Dios nos hace a nosotros caminar, y hay tiempos en los
cuales el Señor nos hace a nosotros correr, porque la Biblia nos dice que es el Espíritu el que da el crecimiento, pero la promesa es que viene un tiempo de edificación para nosotros. La promesa es que viene un tiempo de construcción, de restauración para nosotros, y que está dando paso a una restauración familiar, porque le repito, la edificación es mutua. De nada nos sirve a nosotros estar siendo edificados, bien ensamblados, si dentro de nuestro núcleo familiar no tenemos ese mismo ensamble, ¿verdad? O no tenemos esa misma coordinación de la cual la palabra nos está hablando. Cuando nuestros hijos son pequeños, pues nosotros tenemos la ventaja, ¿verdad? Nosotros vemos amigos ministros que tienen a sus hijos todavía pequeños, y donde ellos van, pues van los niños, ¿verdad? Porque así nos tocó también a nosotros el vivir esa etapa tan preciosa, donde vamos y allá iban todos, ¿verdad? Donde hagamos y allá estaban todos. Sin embargo, los hijos pues crecen, ¿verdad? Y es una etapa completamente distinta, y solo podemos nosotros confiar en aquello que quedó sembrado en el corazón de cada uno. Pues la palabra dice, ¿verdad? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero eso no nos tiene que limitar la responsabilidad a continuar edificando, ¿verdad? A pesar de que ya estén grandes, o sean adultos, o sean pequeños, cualquiera sea la etapa que a usted le esté tocando vivir dentro de su casa, es un tiempo propicio para la edificación, y que ese día del cual Miqueas profetizó se haga vida en cada una de nuestras casas, que se vayan reedificando los muros espirituales, los muros de la oración, los muros de la búsqueda, los muros de la alabanza, los muros que nos afiancen dentro del Señor y que nos hagan permanecer firmes en todo tiempo. Amén. Amén. La versión Biblia latinoamericana dice, ya llega el día. Pero hermano, es que lo que estamos viviendo es algo que es nuevo, que nos hubieran platicado de esto hace algún tiempo. Estamos viviendo, ¿verdad? Como una película, ¿verdad? De esas que Hollywood hace, que toda la humanidad está temerosa, guardándose. Hermanos, Dios realmente dice, llega el día en que se reedificarán tus fortificaciones, el día en que se ampliarán tus fronteras. Aleluya. Para la iglesia de Cristo nos espera ahorita algo glorioso, hermanos, en donde la tierra no va a ser una limitante para nosotros en el aspecto que nos vamos a quedar en esta atmósfera, atrapados en esta atmósfera que se está viviendo, sino que la iglesia va a traspasar literalmente a una dimensión nueva, a una dimensión, hermano, gloriosa. Esa es nuestra fe, nuestra esperanza. Pero lo que Dios nos está ahorita ordenando es, como edificios, empiecen a unirse, a ensamblarse, ¿verdad? Como familia, como iglesia, a ensamblarse, a hacer fuertes sus fortificaciones. Es tan importante reconocer cuando Dios mueve los elementos de la tierra, es porque Dios está trabajando con su pueblo. Cuando dice, voy a enviar sobre toda la tierra, hermano, y hablaba del diluvio, ¿verdad? Pero resguardó una familia, o sea, como figura de las familias ahora cristianas. Cuando Dios manda, después de los 7 años de provisión grande, ¿verdad? En el tiempo de José, y después viene el tiempo de 7 años de escasez, hermano, movió todo esto el Señor para hacer varias cosas, pero dentro de una de ellas era que cuando empezó a haber hambre sobre toda la tierra, dice la Biblia que los hermanos de José se tuvieron que acercar a la tierra de Egipto, y usted sabe todo lo que vino después. Pero ellos habían ocultado un pecado que habían cometido. Sí. Habían ocultado ese pecado delante de su papá, de su padre. Sí. Pero llegó el momento de que fuera develado.
como por misericordia de Dios. Entonces, en el ejemplo de Noé, ¿verdad? Quiere que toda la carne que se había corrompido, pues tenía que ser exterminada, ¿verdad? Como en este tiempo, Dios nos está haciendo un llamado a que todo aquello que sabemos que debe de morir en nosotros, ya no esperemos más. Y hoy mismo se lo presentemos al Señor. Le digamos, Señor, aquí está. Aquí está aquello que me has estado pidiendo, que yo ya entendí y que no había querido hacerlo, pero voy a entregarte esta área de mi vida, porque realmente quiero pasar a esta nueva dimensión. Y como el ejemplo de los hermanos de José, ¿verdad? Que habían ocultado un pecado, llegó el momento pues de afrontarlo. Este es el tiempo, iglesia, un tiempo de misericordia de parte de Dios, en el que Dios nos está edificando como edificio para llegar a ser templo. Amén. Algo ahí importante es que nosotros tenemos que acercar la visión a los constructores y a los edificadores que están dentro de la palabra para Amén. tomar de ellos ejemplo y para no cometer los mismos errores que algunos de ellos pues pudieron cometer, ¿verdad? Se recuerda que usted, que hemos platicado acerca de que la palabra es un espejo para nosotros y ahí nos podemos ver nosotros reflejados en tanta figura que el Señor nos muestra y en tanto ejemplo que Dios nos pone a través de diferentes siervos. Y podemos contemplar como edificador, ¿verdad? Como constructor, por ejemplo, a Noé, que logró no solo construir físicamente el arca, sino también coordinar a su familia y coordinar toda la cantidad de animalitos que tenía que meter dentro del arca. Él lo logró coordinar y es un claro ejemplo de alguien que supo cómo llevar a cabo la edificación. Tenemos a un Nehemías, en el cual dice en la Biblia que él con una mano sostenían la espada en su tiempo y con la otra edificaban, y la espada es la palabra, ¿verdad? Nosotros no podemos obviar la palabra para poder llevar a cabo una buena edificación. ¿Por qué? Porque van a venir enemigos de la edificación a nosotros, van a venir enemigos que van a querer enfrentarnos para que no logremos el cometido de edificar, ni a nosotros mismos, ni a los que están con nosotros, y mucho menos que la iglesia de Cristo sea edificada para ser completa, para que pueda alcanzar el galardón del arrebatamiento. Otro hombre que veo yo que fue un buen constructor fue Esdras, ¿verdad? Esdras estaba amparado en la palabra, amparado, y este hombre buscaba la presencia del Señor, y esto nos habla a nosotros también de la alabanza, de edificar por medio de la alabanza, de edificar por medio del cántico, por medio de la inspiración divina. Ahorita que no nos estamos congregando, usted tiene la libertad de entonar cánticos, ¿verdad? De adorar al Señor, no solamente los 45 minutos o 40 minutos que nos tomamos como tiempo en el servicio, sino de hacerlo en el transcurso del día, ¿verdad? Mantenerse con nuestra mente en el cielo, pues adorando al Señor. Y tomemos como ejemplo a Esdras. Otro edificador fue Salomón. Salomón no se atrevió a edificar sin la alianza, sin el modelo, sin el plano de la construcción que le había dejado su padre, ¿verdad? Entonces nosotros debemos aprender como ejemplo todo esto, y nuestro modelo a seguir pues es la casa del Padre, ¿verdad? Actuar con misericordia, tener a la vista estos planos de construcción que son la misma palabra para poder edificar adecuadamente. Otra mujer que veo yo que edifica es la sabia, que ya la habíamos platicado, la mujer virtuosa, ¿verdad? Ella dice la palabra que está atenta a lo que sucede en casa, que da de comer a sus criadas, que se levanta cuando aún es de noche, que los arropa con cobertura, está edificando. Es una constructora en su casa, ¿verdad? Por último, que ya nos tomó el tiempo, porque pues hablar de la palabra es una verdadera delicia. Vamos a Amós, profeta, libro del profeta Amós, capítulo 9. Sé que ahorita pues le palpitó el corazón a alguno, pues
esta cita es una promesa preciosa de parte de Dios. Amós 9:11. ¿Quieres tú leer esa? Y yo voy a leer la cita con la que se concatena esta. Dice Amós 9:11, en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y reedificaré como en tiempo pasado. Amén. A mí me sorprende porque aquí la promesa en este libro del profeta Amós dice, levantaré, en aquel día levantaré el tabernáculo. Pero en la cita donde se establece o se concatena esta cita es en Hechos capítulo 15 verso 16. Y dice la palabra, después de esto dice, volveré y reedificaré. Acá la palabra, según el profeta Amós nos dice levantaré. Pero aquí en el libro de Hechos, que es el libro de nuestra dispensación, el libro del Espíritu Santo, el libro que nos deja ver cómo empezó el avivamiento en la iglesia primitiva y cómo hasta hoy nosotros tenemos que movernos bajo esta unción poderosa del libro de Hechos. Dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído. Y vuelve a decir el Señor, reedificaré sus ruinas. Y repite el Señor una tercera vez y dice, y lo levantaré de nuevo. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para ser edificados o reconstruidos o levantados? Reconocer nuestra condición, ¿verdad? Lo que decías tú, reconocer la condición que tal vez no hemos podido dejar. Reconocer que en algún momento o en algún área de nuestra vida quizá no estamos del todo de pie, ¿verdad? Podríamos estar caídos en cierta área, pero la promesa de Dios es que vamos a ser reedificados. Y cuando nosotros hablamos de esta cita, la mayoría piensa únicamente en la restauración de la alabanza, pero para que haya una alabanza restaurada es necesario que el cuerpo de Cristo esté restaurado, esté levantado. Para poder levantar una perfecta alabanza delante de Dios es necesario que nosotros como iglesia estemos de pie, porque no puede un caído levantar alabanza, por lo menos una alabanza agradable, ¿verdad? ¿Amén? Tanto que tocar en esto del tabernáculo de David, pero también Dios está restaurando la alabanza en nuestros hogares. No tan solo pensemos en conciertos, en los grupos de alabanza de nuestras iglesias, sino en la alabanza que debemos provocar para que los nuestros también unan sus voces con nosotros. ¿A qué me refiero? En este tiempo debemos de ser agradecidos con el Señor, de estar levantando al Señor ofrendas de alabanza, de gratitud. Dice la Biblia, entraré por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Entonces es un tiempo de alabar, de agradecer al Señor, de no estarse quejando que no tengo para comer aquello, que se me antoja esto, que solo esto estamos comiendo. Dale gracias a Dios. Hay otras casas, otras familias pasando necesidades, pero increíble, nos hemos enterado de cosas que parten el corazón. Entonces Dios nos llama a que la alabanza sea edificada en nuestros labios, fruto de labios que confiesan su nombre, y que eso pues se vuelva un ambiente agradable, que nuestros hijos vean, mi papito y mi mamita alaban al Señor, le dan gracias a Dios por todo, tenemos un techo, tenemos abrigo, tenemos comida, tenemos la provisión, ¿verdad? Mi papito, mi mamita compartiendo la palabra. Entonces es tiempo de levantar alabanza, pueblo de Dios. Una alabanza de gratitud, una alabanza de adoración, una alabanza de amor al Señor. De ser edificadores en la alabanza. Y aquí hay muchas cosas que tocar, ¿verdad? Con los que son salmistas, que componen alabanzas, pero hay que ser edificadores. En cuanto a la alabanza, ser edificadores como Salomón, ¿verdad? Siguiendo los planes de su padre, lo que Dios pues le había dejado a David,
Esto es figura para nosotros. Edifiquemos conforme a la palabra de Dios, conforme al fundamento de los apóstoles y de los profetas, de la, había dicho, la doctrina y la revelación. Edifiquemos nuestros hogares en base a la palabra de Dios. Que vean en nosotros primero el ejemplo, ¿verdad? Nuestros hijos. Que vean el ejemplo. Edifiquemos a la manera de José, ¿verdad? Que hubo una provisión grande, pero él, después de tener en tiempos de escasez, no lo acaparó todo, ¿verdad? No se iba al centro comercial a agarrar lo que podía y esto es solo para mí, el papel higiénico. Sino que había provisión en su casa, porque eso es lo hermoso de las casas de los hijos de Dios, que va a haber provisión, hermano, provisión en abundancia, y sabemos de lo que le estamos hablando, hermano, porque Dios ha sido bueno con nosotros, pero es también tiempo de compartir de esa provisión, además de palabra, además de orar, comparta esa provisión que Dios le está dando, a ser edificadores a la manera de Noé. Noé dice que iba con los animalitos limpios, ¿verdad? Ya, tanto ganado como aves dentro del arca. Pero cuando salió del arca, dice la Biblia que hizo un altar, y de todo animalito limpio y de toda ave limpia ofrendó al Señor. Y esta es una estatura de un pueblo que sabe que tiene que darle también al Señor lo que a Él le corresponde, ¿verdad? Hay muchos hermanos que nos llaman, hermano, yo no me quiero, yo quiero dar lo que le corresponde al Señor. ¿Cómo hago? A manera de Noé, ¿verdad? Darle al Señor, le agradeció al Señor. Entonces son tiempos, hermano, en los que Dios nos está llamando a ser edificadores. Amén. Edificadores. Amén. En la fe. Por último, amados hermanos, en Efesios 4, 11, se nos habla acerca de los 5 ministerios, ¿verdad? Que dice, a algunos les fue dado ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El único propósito por el cual los 5 ministerios, por misericordia de Dios, se mueven dentro de la tierra es para la edificación del cuerpo de Cristo. No para la edificación en sí mismo como ministro, ¿verdad? Sino para la edificación del cuerpo de Cristo. Hace algún tiempecito nosotros acostumbramos a que había actividades dentro de la iglesia y tomábamos fotos, ¿verdad? Y las subíamos a las redes, y con el anhelo dentro de nuestro corazón de que el pueblo fuera edificado, porque nos sentíamos muy gozosos de ver la obra que Dios estaba realizando dentro de la congregación. Sin embargo, nos empezamos a dar cuenta de que discernimos cierta competencia, y entonces había unas siervas que subían también, ¿verdad? Y fotos, y entonces ya video, y entonces yo subo más, y entonces el Señor nos habló en lo individual, ¿verdad? Mi sentir fue, ya no subo, o sea, realmente esto es como una presunción. Pero le dije al Señor, bueno, si esto es tuyo, confírmalo. Y como a los 2 o 3 días vino mi esposo y me dijo, mira, ya no vamos a subir estas fotos o esto, porque me parece que se está volviendo una competencia dentro de las redes sociales, dentro de los ministerios, y no es a eso a lo que Dios nos llamó. Amado hermano, a nosotros como pastores, y los que nos conocen, las ovejas de casa lo saben, nos es chocante que alguien nos diga, que otro ministro nos diga, ¿y cuántas ovejitas tienen? ¿Verdad? ¿Cuántos son ustedes? ¿Y cuántos tienen en la congregación? Nos molesta. ¿Por qué? Porque a nosotros Dios nos envió a la edificación del cuerpo de Cristo en general. No a contar, ¿verdad? No a contar ovejitas, a ver quién tiene más, quién tiene menos. Y nuestra respuesta siempre es la misma. No sabemos. Las que el Señor ha llevado, las que el Señor tiene con nosotros. ¿Por qué? Necesitamos edificación. Y si la edificación empieza desde la cabeza, que sería el ministro que te cubre, debe desbordarse en la barba y hasta el borde de la túnica, ¿verdad? Fuimos creados para edificar el cuerpo de Cristo,
para llegar a la unidad, dice el verso 12, para la capacitación de los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo, para llegar a la unidad de la fe, del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. Esa es nuestra exhortación esta noche, amado hermano, llegar a esa condición. Amén. Dios nos permite hacerlo a través muchas fuentes de descontaminación, pero una de esas es a través de la Santa Cena. Amén. Amén. Entonces, amados hermanos, Dios nos está llamando a ser edificadores del cuerpo de Cristo. Amén. Y donde Dios va a empezar, va a ser en nuestros hogares, en nuestras casas, en el fundamento ¿verdad? De nuestras casas. Y posteriormente, pues vamos a poder ya ir a edificar a otros, ¿verdad? Habiendo edificado lo nuestro, para que no seamos como aquel que dijo, cuidando otras viñas, la mía propia descuidé. Entonces, hermano, hermana, que Dios pues siga edificando en tu vida, ¿verdad? En la vida de los tuyos, y que a la vez tú te conviertas en un edificador de bendición para el cuerpo de Cristo. Y quiero terminar con esto. Amigo, amiga que nos ves, no es casualidad que te haya movido para ver a esa pareja de esposos que estará platicando. No. Dios, con un propósito, está permitiendo que tú veas. Solo quiero decirte esto. Cristo te ama. Cristo te ama. Es tiempo, y Dios te ha venido hablando por mucho tiempo. Y es tiempo que te entregues a Él, que entregues tu vida, entregues tu corazón. Dios ha estado hablándote, y yo sé que Dios me está poniendo estas palabras para más de un alma que nos está observando. Es para ti que el Señor hizo todo este mover. Es para ti, porque Dios te ama. Ha estado esperándote, y hoy es el día en el cual Dios te está permitiendo y hablando nuevamente. Y si tú vienes y reaccionas, y este es el día de tu salvación. Así que ya no esperes más, ya no esperes más. El Señor te está hablando. Así que yo quiero hacer una oración, ¿verdad? Para todo aquel que quiera entregar su vida al Señor. Dios ha movido todo esto como lo hizo con el pródigo, para que el pródigo reaccionara, ¿verdad? En medio de la necesidad que se movía en ese momento sobre toda la tierra, y recapacitara. Dios te ama. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, estamos enviando esta palabra a esta persona, Señor, que nos está escuchando. A ti, Dios te dice que te ama, que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga salvación. Yo oro por ti, en el nombre de Jesús, por ti que me estás escuchando y que estás aceptando a Cristo en este momento. Ahí levanta tu mano hacia la pantalla de tu televisor o ahí en tu dispositivo, y recibe a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Hoy es día de fiesta, porque te has arrepentido y has venido nuevamente. Padre, gracias por esta alma, o por estas almas, Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Papito amado. Te damos la bienvenida al reino de los cielos. Y hermano, hermana, vamos a esta pues, noche. Toma ya los elementos, repártelos ahí con tu familia. Vamos a tomar la cena del Señor, ¿verdad? Entonces, gracias, Padre amado. Gracias porque aún en medio de estas aparentes limitaciones, Señor, tú estás llegando y salvando almas, Padre. Nos estás edificando como un edificio, haciéndonos crecer, Señor,
para llegar a la estatura de templos. Gracias, papito amado. Gracias porque esa edificación, esta restauración, esta reconciliación la estás iniciando en nuestras casas, en nuestros hogares, como matrimonios, como familias, Señor. Gracias, Padre. Te amamos, Señor Jesucristo. Te bendecimos. Gracias, papito. Podemos comer del pan. Dice la Escritura que, habiendo cenado, alzó la copa y dijo: esta es la copa del nuevo pacto. Un nuevo pacto que ha hecho con nosotros. Una sangre preciosa, hermosa, que tiene la virtud, el poder de hacer ese cambio en nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu sangre que limpia todo pecado, que nos renueva, que nos restaura, que nos redime. Gracias, Señor, por el milagro de tu salvación y de la edificación que estás haciendo en el cuerpo de Cristo. Gracias, Padre. Podemos tomar de la copa. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te amamos, Señor. Nadie como tú. Nadie puede tocar mi corazón como tú. Nadie como tú. Nadie puede tocar mi corazón como tú. Si buscaré en la eternidad, no habría nadie como tú. Nadie como tú. Nadie puede tocar mi corazón como tú. Si buscaré en la eternidad, no habría nadie como tú. Si buscaré en la eternidad, no habría nadie como tú. Gracias, Padre. Te amamos, Señor. Que el Señor te guarde, te bendiga, iglesia amada. Y que ahí, si Dios se pone, continúes alabando y bendiciendo al Señor. Que Dios te bendiga. Bendiga a los tuyos, bendiga tu casa. En el nombre de Jesús. Te amamos y te bendecimos. Amén.